Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UTEL Talks. Y pues nada, yo soy Natalie Sayón, licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía. El tema del día de hoy es el ABC de la neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística? Porque pues muchos lo confunden con distintas ramificaciones y justamente pues tenemos que abordar esta circunstancia de raíz, clarificando qué es y para qué nos sirve. La neurolingüística prácticamente es la conexión entre el cerebro y el lenguaje. Es lo que se ha estudiado durante muchos años, principalmente comenzó estudios muy consolidados con Broca, posteriormente Wernicke, que son actualmente algunas áreas del cerebro que así han sido denominadas. El cerebro está constituido evidentemente por muchas zonas, pero para enfocarnos al lenguaje vamos a abordar principalmente a Broca. Broca es la parte de la producción, ¿ok? Y Wernicke es el área de el procesamiento de la información, cómo nos llega esta información, cómo la recibimos, cómo la vamos abordando y a esto cómo le vamos dando un sentido, ¿vale? Denme un segundito para compartir. Y ok. Mientras vayan mandando sus dudas, que aquí vamos a ir clarificando absolutamente todo. Listo, chicos. Ok, yo les mencionaba esto. ¿Cómo procesamos y cómo transmitimos esta información? Porque nosotros generalmente creemos que el lenguaje es simplemente la situación de producir y ya, ahí quedó. Y no, realmente el recibir el lenguaje es desde que estamos en el vientre de la madre, captas información, cuando naces eres capaz de discriminar tu lengua materna con otros idiomas. Esto es un dato que pues difícilmente creeríamos porque pues creemos que los chiquitos nacen y entonces apenas empiezan con el proceso del lenguaje y entonces lo descubren y empiezan a producir. Y la cosa no es así. La cosa es que tu mamá te hablaba desde que estabas obviamente en su vientre y cuando tú naces pues discriminar el sonido como tal porque recuerdas esta voz, ¿no? Y este contenido de la información. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del lenguaje, no solamente hablamos de lo oral, sino también de lo escrito, ¿no? Y estas áreas que te acabo de mencionar, Broca, Wernicke y la corteza motora, son las tres áreas encargadas de producir tanto el lenguaje oral como el escrito. Ahora bien, nosotros tenemos una idea de que el procesamiento de la información simplemente es que alguien habla y habla y habla y entonces ya adquiriste el lenguaje por eso. No. Nuestras mamás, a medida que nacemos, tienen esta entonación. Algunas personas le llaman lenguaje de bebé. ¿Por qué es lenguaje de bebé? Porque les hablan chiquito, mi amor, mi vida. Alargan estas palabras para que entonces el niño tenga esta calidez, ¿no? Muchas mamás, o la gran mayoría, no sabe que al alargar estas palabras, lo que haces es que el chiquito pueda ir interpretando poco a poco el contenido de cada palabra, ¿no? Y no solamente el contenido, sino también la información de esta palabra. ¿Cómo es que la información de esta palabra? Hay unos estudios que se llaman espectrogramas. Los espectrogramas marcan unas líneas ¿no? Conforme vas hablando. Y entonces esas líneas conforme vas hablando, el espacio entre una palabra y otra es muy pequeño, pero sigue habiendo líneas. Entonces quiere decir que no hay como tal una pausa entre una palabra y otra. Hasta que nosotros empezamos a decodificar la información, empezamos a comprender que hay una palabra, luego otra y luego otra. Inclusive ahorita que te estoy hablando te estás dando cuenta de que se habla muy rápido y no hay una separación tan fuerte que pueda discriminar la división de las palabras. ¿Esto qué nos genera? Pues justamente que puedas ir captando cuando te van alargando las frases o las palabras, puedas ir captando y puedas ir discriminando que ya acabó el dame. Y cuando alguien llega posteriormente y tú ya captaste la información del dame,
puedes ir simplificando poco a poco esta información, ¿vale? El lenguaje no solamente se reduce, insisto, a situaciones de producción, sino también de comprensión. Porque pasa mucho que los chiquitos nos dicen, bueno, los papás nos dicen, mi hijo comprende todo, pero no habla. Y pues sí te creo, que no que comprenda todo como tal, pero sí que comprenda muchas cosas de uso común o de uso cotidiano. ¿Por qué de uso común o de uso cotidiano? Porque ya me dio calorcito. Porque el tema es que si tú constantemente le dices, agua, dame agua, entonces tu chiquito empieza a captar que el líquido transparente es agua y que cada vez que quiera agua te va a señalar el vasito de agua. O te va a hacer así, se va a comunicar con otras compensaciones, mas sin embargo sí te está entendiendo el contexto porque tú lo has repetido muchas veces. Sí vas a ver que cuando tú le dices es hora de dormir, tal cual, él tiene que ir, ponerse la pijama y acostarse a dormir. No lo produce, pero sí lo comprende porque lo ha vivido. Nosotros aprendemos la información o comprendemos esta información justamente por la recepción de la misma. Que yo te mencionaba en un principio, Broca produce, Wernicke comprende. Entonces, a medida que vas comprendiendo esta información, a medida que vas viviéndola, estás escuchándola constantemente, alguien está adecuando un significado, un significante. ¿Qué es un significado y un significante? Pues justamente el nombre de X cosa y la X cosa. Yo te digo agua y tú pensaste en mi vasito, por ejemplo. Eso es un significado y un significante. Los chiquitos se manejan en este estímulo, de decir, estoy comprendiendo la información a medida que la estoy viviendo como tal. Por eso tienen un vocabulario interno un poco más amplio que el externo. Quizá no te produce nada de lenguaje, mas sin embargo está en bla, 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 bla. Ok, bueno. Esa es una etapa que se llama protoconversación. Si gustan, más adelante pudiera hablarles de las etapas del lenguaje. Por lo pronto, te estoy dando como una introducción de qué es la neurolingüística. Estas bases de decir, hay un significado y hay un significante y entonces tu chiquito te comprende, intenta producir un poco, no es que balbucee, pero sí que haga una protoconversación, es decir, está ensayando un poco el lenguaje para comunicarse contigo y de esa manera establecer un lazo lingüístico con alguien, aunque sea aleatorio, no haya un sentido como tal, mas sin embargo sí una intención. El lenguaje es una de las propiedades únicamente de los humanos, eso ya lo sabemos, pero también es algo que no surge de manera innata. ¿Por qué no surge de manera innata? Tú pones a un chiquito en un medio donde no hay una estimulación lingüística, donde nadie se esté ajustando a él para poder generar una transición lingüística y una adquisición lingüística como tal, y entonces pues tu chiquito no va a captar el lenguaje como tal y no va a ser capaz de producirlo, aunque lo entienda y aunque no va a ser capaz. Más sin embargo, pones a un chiquito a un medio donde esté quizá con pares o sí con un mediador que se ajuste a él y entonces tenga una propuesta lingüística para él. Esto va a hacer que gatille la necesidad de comunicar. Y entonces va a empezar con aproximaciones y posteriormente con algunas circunstancias del lenguaje, palabritas sencillas, ¿vale? Esto es lo que te trato de decir con que el lenguaje no es una circunstancia innata. Tienes que gatillarla, tienes que producirla, tienes que estimularla, ¿vale? Prácticamente el lenguaje sí es un medio donde te estimula la circunstancia social, ¿no? Pero también completamente va en una base neurológica, neurolingüística, como lo hemos mencionado en un principio, para que pueda surgir, ¿vale? ¿Qué hacemos en mi centro? Porque prácticamente aquí viene un letrero hermoso que dice directora del Centro Neurolingüística, Terapia de Atención de Lenguaje y Aprendizaje. En mi centro, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente estimular el lenguaje, no solamente el lenguaje, sino todas las áreas del neurodesarrollo. Nosotros como seres humanos nos componemos de 4 áreas básicas. Lingüística, que es la que ahorita estamos hablando, cognitiva,
que es una ramificación del área de Wernicke, que es donde comprendes la información. Aquí viene lingüística cognitiva, psicomotriz, que es cómo produces el lenguaje y en general otros aspectos de la psicomotricidad, y la socioafectiva. Estas 4 áreas nos comprometen sí o sí a todos los seres humanos. Si tú tienes problema en una, si tú tienes problema para producir lenguaje, sí o sí vas a tener problema en las demás. Porque hay un principio básico que todo neurolingüista debe de decirte. ¿Y cuál es este principio básico? Pues justamente que uno piensa como habla y habla como piensa. Entonces, si tú tienes problemas para procesar la información, ¿qué crees? También vas a tener problemas para producir esta información. Si tú tienes problemas para producir la información, también vas a tener problemas para captarla. ¿Por qué? Este es un binomio que en la introducción les habían puesto en la publicidad. ¿Por qué es un binomio? Porque si hay problema en una, va a haber impacto colateral sí o sí en la otra. Están altamente relacionados entre sí. Si tienes una producción cognitiva perfecta o una recepción adecuada de la información, también posiblemente tu nivel de lenguaje va a ser exageradamente competente. Vas a ser capaz de producir adecuadamente la información porque la estás captando de forma estructurada, coherente y lineal. Eso es lo que prácticamente nos genera la neurolingüística. ¿Okay? No sé si tengan algunas dudas, si quisieran empezar a enviarnos más información en cuanto a inquietudes y demás, porque ya vamos a empezar a dar un cierto cierre, ya que esta es simplemente una introducción de la información que estamos abordando, el ABC de la neurolingüística. Esperen, chicos. Tengo que confesarles que aquí tengo mi Pepe Grillo, que me va a facilitar las preguntas que ustedes me estén enviando. ¡Qué calor! Tenemos la primera. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? Ok, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? Oye, disculpen, pero ya me dio calor aquí. Diferencia entre lenguaje y comunicación. Okay. Lenguaje es la estructura de la idea como tal. ¿Cómo vas decodificando la información que te está llegando y entonces tú quieres emitir algo? Por ejemplo, yo pienso en la información que te quiero transmitir en este momento y como tal lo empiezo a transferir. Ese es el lenguaje. Ahora, la comunicación es un diálogo que establezco con otros para poder transmitir o hacerte llegar esta información. La primera solamente me compromete a mí, a cómo yo estructuro mi propio pensamiento para hacer coherente la idea. Y la segunda es cómo transmito esta información para que te quede clara a ti y que me puedas entender absolutamente todo lo que trato de informarte. Eso es lo principal. ¿Okay? ¿Cómo se trabaja con los pequeños que tienen problemas en el habla? Ok. ¿Cómo se trabaja con los pequeños que tienen problemas en el habla? Hay muchas maneras, chicos. ¿Por qué hay muchas maneras? Porque se acuerdan que en un principio yo les decía, una situación es cómo produces y otra cómo estructuras la información. Ahora, cómo produces es una situación de articulación, ¿ok? Y cómo recibes esta información es cómo estructuras la idea como tal. Ahora, habla, lenguaje y comunicación no es lo mismo. Habla es el punto y modo de articulación del lenguaje. Ejemplo, si estamos hablando de un problema de habla, posiblemente estemos hablando de dislalias. Más adelante hablaremos de las dislalias. Pero un problema de habla como tal te pudiera decir que es que mi hijo no produce la R. Por eso entonces necesita elevar la lengua y generar mayor fuerza en la salida del aire para que pueda vibrar.
te diste cuenta. Ese es un problema del habla. Hay que saber cuál es el problema de habla que tiene tu pequeñito para entonces poder abordarlo como tal, de manera específica y decirte, si tiene dislalias de la D, de la L, la S, ¿verdad? Entonces hay que abordarlo de esta manera. Vamos a generarle tales ejercicios, tales situaciones de respiración para que pueda articular de una forma apropiada. Ahora, si tú crees que estás teniendo un problema del habla, porque tu chiquito está teniendo un problema para estructurar la idea y demás, entonces estamos hablando de una baja organización cognitiva lingüística, es decir, que estructure de manera adecuada el uso de artículos, verbos, pronombres y demás en la misma oración, y eso es un problema de lenguaje más que de habla, ¿vale? ¿Nos puedes compartir algunos ejercicios para mejorar el lenguaje? Ok. Me gustaría que mejor eso me mandaran como específicamente qué es lo que quieres mejorar del lenguaje. Porque lenguaje y habla es algo muy amplio. No es lo mismo un ejercicio para mejorar la R que un ejercicio para mejorar la L o la D o inclusive la P y la K, ¿no? Entonces no es tan sencillo como darte, ay, sí, te doy estos 3 tips y a la ligera. Entonces, mejor algo más preciso, qué es exactamente lo que quieres mejorar y sin duda, pues te doy una sugerencia. ¿Dónde se encuentran sus instalaciones o cómo pueden tener este contacto contigo? Ok, nosotros estamos en Avenida Adolfo López Mateos, número 23, Colonia Lomas de Santa Cruz, aquí en Naucalpan. Y tenemos sucursal en la Colonia Clavería, Poniente 44, en Delegación Azcapotzalco. Nos pueden contactar al 55 12 33 10 92. Con mucho gusto ahí los podemos abordar. O directamente en mi página, que más adelante les dejamos el link acá abajito. ¿A qué edad un niño debería de tener una buena estructura lingüística? Si es que así se le llama. Sí, así se le llama. ¿A qué edad un niño debería de tener una adecuada estructura lingüística? Pues para llamar competente a un niño en determinada edad, te pudiera decir que exactamente a los 4 años un niño ya puede establecer una historia completa, es decir, ser capaz de contarte lo que hizo desde la mañana a lo largo del día, inclusive hasta el cierre del día. Esto ya es una competencia lingüística. O capaz de poder resolver situaciones a través del lenguaje. Por ejemplo, llega fulanito y le pega a Juanita, y entonces ella, en lugar de golpearlo, lo que hace es decirle, hey, a mí no me gusta que me pegues, respétame, y se va. Esa es competencia lingüística. Por muy utópico que suene, sí pueden llegar a ser los niños capaces de lograr eso, de resolver las circunstancias a través del lenguaje. Eso es fundamental. Pocos chiquitos lo hacen, pero es apropiado a partir de los 4 años. ¿A partir de qué edad y a través de qué signos es más probable identificar que existe ya un problema de lenguaje en los niños? Ok. A partir, bueno, es que hay secuencias de los estados de alerta. ¿Por qué secuencias de los estados de alerta? Yo te pudiera decir que a los 3 años, tu chiquito, si no presenta un vocabulario fluido, si tiene más compensaciones de D, L, S, R y R a los 3 años, ya estamos hablando de un problema de lenguaje o por lo menos focos rojos de lenguaje. Si no es capaz de contarte por lo menos la primera mitad del día de lo que hizo, es decir, me levanté, desayuné, me cambié, me lavé los dientes, fui a la escuela, eso, así en ese orden, si no es capaz de estructurarlo como tal, entonces ya estamos hablando de un problema de lenguaje. Sí habría que visitar a un especialista. En una persona mayor se puede también, pues como atender este problema. Ok, ¿se puede dar solución lingüística a personas adultas? Sí, siempre y cuando obviamente haya esta disposición, porque no es lo mismo trabajarlo con chiquitos, que los chiquitos pues lo haces con juego y dinámico y entonces creen que van a terapia para jugar contigo, que un adulto que sabe por qué está yendo y entonces le estás estructurando la información, le estás dando las pautas correctas para que pueda corregir esta circunstancia. ¿Qué sugiero yo en estos casos?
que si es uno de tus familiares los que tiene un problema de lenguaje, dale la guía, es decir, podemos lograr esto con terapia, pero no lo obligues a ir, porque cuando los obligan a ir, pues generalmente no obtenemos grandes resultados, por más que trabajemos y demás, por las resistencias del adulto. Más sin embargo, si el adulto tiene disposición a cambiar, entonces ahí pues generamos prácticamente magia. ¿Cómo funciona la terapia de atención? ¿O qué se hace en esta terapia de atención? Ok. Nosotros, hay muchos tipos de terapias de atención. Aquí en neurolingüística lo que hacemos es trabajar desde reforzadores atencionales. ¿Qué son los reforzadores atencionales? Es decir, trabajamos desde las estructuras de todo proceso, desde el lenguaje, cognitivo, todas las áreas. Y en el caso de atención es la excepción. ¿Qué es lo que hacemos? Jerarquizamos los estímulos, es decir, que hay estímulos externos que te pudieran distraer, ¿no? Y entonces, si tú logras enfocarte en lo que tocas sin lograr distraerte completamente por el medio que te rodea, entonces ya estamos hablando de que estás siendo capaz de jerarquizar. Posteriormente, abarcamos una situación de periodos de atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? ¿Cuánto tiempo te dura esta atención? Es decir, sin que tú vayas y voltees a otro estímulo y demás, ¿cuánto tiempo logras enfocarte en esta circunstancia? Ahora, trabajamos en situaciones de concentración. Todo esto va escalando poco a poco. Y hasta que logras hacer que, por ejemplo, en el caso de situaciones de déficit de atención, ¿no? Chiquitos TDA, TDAH, trabajamos de esta forma estructurada, escalonada, para que ellos sean capaces de ampliar sus periodos de atención y entonces se concentren y capten mejor la información. Y esto nos haga que tengamos una secuencia lógica y con mayor éxito en las fases del acto mental. ¿Qué son las fases del acto mental? Cómo aprendes, cómo elaboras la información y cómo ejecutas esa información. Si no tienes éxito en la entrada, que es el proceso de atención, difícilmente vas a tener éxito en las otras dos, que es prácticamente son básicas para circunstancias escolares, por ejemplo. Y la última, ¿nos puedes dar ejemplos para trabajar con la S y con la G? Sí. Ok, ejemplos para trabajar con la S y con S y G. G. Ok, S y G. Hay algo llamado bombardeo. ¿Qué es el bombardeo? El realce fonémico del sonido que quieres generar o que quieres corregir. Por ejemplo, en este caso que tú dices S o G, tu chiquito tiene problemas para decir serpiente y te dice epiente, no sé, se me ocurre ahorita. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a exagerar el sonido. Tu hijo no se va a quedar hablando exagerado, pero sí lo que queremos es generar un despertar neurológico de, ah, caray, ¿por qué mi mamá está hablando así? Y entonces captas mayor la atención, segregas endorfinas, dopamina, oxitocina, y tu chiquito va a querer engancharse en lo que tú estás haciendo, generando imitación, por lo tanto va a aproximar a. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Serpiente. Sí, mi amor, serpiente. ¿Ok? Fraccionas la palabra en sílabas, exageras el sonido que acabamos de decir que quieres que tu chiquito diga, y entonces le pides la imitación. Tú, mi amor, serpiente, juntos. Lo imita y entonces vas a hacerlo cada vez que él comprometa alguna S, ¿vale? Te sugiero que lo hagas fraccionado. Primero la S y ya que estés captando la información de la S, vayas con la G. ¿Por qué no te digo que vayas con las dos al mismo tiempo? Suena muy sencillo, pero a la hora de la práctica se te puede olvidar. Entonces ya cuando tienes mucha práctica lo puedes hacer simultáneo y sin ningún problema, ¿sale? Ahora de la G. La G hay un poco de mayor problema porque no es tan visible. No es que tú le hagas sss y entonces ya sale el aire y ya lo notas, lo sientes y demás, lo vibras. La G necesitas tener mayor conciencia a nivel fonoarticulador interno. Ejemplo, te tomas la garganta y le haces g. Hay una vibración, entonces al hacer el g, ok, vas con la palabra que quieras. Gato, ok,
gato, ¿ok? Un poco cantadito. No me interesa que sean Tatianas, pero la idea es que entre más cantadito sea, mejor le llega la información a tu chiquito. Piensa en las canciones infantiles. Las canciones infantiles están estructuradas justamente para llegar a la corteza cerebral de los chiquitos, que sea satisfactoria la información. Por eso todo es así, un poco repetitivo, ¿no? Y unido en sílabas, ¿ok? Gato, ¿ok? Eso es lo que vas a hacer. Vas a hacer que se agarre la garganta a tu pequeñito, que vibre el fonema, g, y ahora sí lo unes con la vocal, gato, ¿ok? Eso es para generar, insisto, conciencia. Trabájalo un sonido una semana y posteriormente integras el otro a la semana siguiente, ¿vale? Ok. ¿Qué ejercicios puedo hacer o cómo puedo estimular que mi hijo pueda colocar la lengua en diferentes formas? Pareciera que estuviese rígida y se le dificulta. Por ejemplo, poner la lengua en el paladar. Ok. Mira, hay ejercicios tradicionales, no sé si ya lo hayas intentado, pero la teoría nos dice que es bueno implicar pan Bimbo en la zona alveolar, es decir, arriba, atrás de los dientes. Yo no sugiero pan Bimbo porque es asquerosamente insatisfactorio, ¿no? Y a los niños no les gusta, pero sí te sugiero que le pongas dulces. ¿Qué dulces puedes hacer? Pues justamente hay uno que es de tamarindo que se llama cachetada y que puedes implementar perfectamente y hace exactamente lo mismo que el pan Bimbo. En caso de que pues no lo encuentres porque no sé, algo haya sucedido y no lo puedas encontrar, aplícale Nutella. Con la Nutella o cajeta atrás de los dientes, no exactamente en los dientes, sino en la parte, ¿cómo decirlo?, de arriba, ¿no? Antes de llegar al paladar hay un escaloncito. Ese escaloncito se llama alvéolos. En los alvéolos es donde te interesa que llegue la lengua. No te interesa que llegue al paladar porque ningún sonido de lenguaje está en el paladar. No, definitivamente es complicado poder elevar la lengua hasta atrás. Y para un chiquito que tiene problemas en esta circunstancia, más. Ahora, si vas a hacer ejercicios que comprometan un movimiento de la lengua, te recomiendo que no sea ninguno externo a la boca, porque de pronto hay teorías muy viejas que dicen que tienes que hacer esto, ¿no? Pasarlo por toda la parte del bigotito y entonces ya va a tener mayor movimiento. No nos sirven, ningún sonido de lenguaje es externo a la boca. ¿Qué sí te sirve? Trabajar con todo su cuerpo. ¿Por qué vas a trabajar con todo su cuerpo? Porque nosotros aprendemos a movernos desde la parte más externa y después llegamos a lo más fino, que es la introducción de la boca. ¿Cómo lo vas a hacer? Déjalo que ande descalzo en la casa. Déjalo que agarre muchas texturas. Por ejemplo, ¿qué texturas te recomiendo? Gelatina, semillas. Arroz es una de las texturas más deliciosas para los chiquitos que pueden hacer que se concentren en la información que tú les estás dando y ahí puedes trabajar lateralidad. Okay. Primero la mano derecha, después la izquierda, ahora las dos, ahora los pies. Juegas con él un poquito. Simón dice que te pongas la mano derecha en la pompi izquierda. Todo esto va a trabajar muchísimo la lateralidad. Ya que tengas conciencia de todo tu cuerpo, de todo tu esquema corporal, ahora sí vamos a ir a lo más fino, que es la lengua. La pregunta del millón sería, ¿tu chiquito gateó? ¿Por qué te pregunto que si tu chiquito gateó? Pues justamente porque con el gateo tenemos esta situación alterna de la cabecita y de manera interna también movemos la lengua. ¿Ok? No te digo que lo pongas a gatear ahora, pero sí te digo que juegues muchísimo a Simón dice con todas las extremidades de su cuerpo. Y bueno, ahora sí, parece que es la última. ¿Me podría decir cómo hacer que mi hijo pronuncie la R? La R, todo el mundo dice la R, es la más fácil de todas. Ok, primero te preguntaría, ¿cuántos años tiene tu chiquito? Si tiene ya más de 7 años, entonces sí preocúpate. Si tiene menos de 6 años, entonces déjalo en paz. ¿Por qué déjalo en paz? Porque tu chiquito todavía no está preparado para la R. ¿Qué puedes hacer para que se vaya preparando en la producción de la R? Pues justamente bombardearle la L, ¿no? Entonces vamos a subir nuestra lengua. Lalo, ¿ok?
Esto que vas a hacer de prepararlo con la L es porque es un prerequisito para poder producir la R como tal, ¿no? La R necesita mucha fuerza. Si tu chiquito ya tiene 6 años cumplidos y todavía te genera un poco de inquietud y demás, entonces vamos preparándolo un poco más. ¿Qué vas a hacer? Vas a trabajar con muchos estímulos que tengan TR. ¿Por qué TR y no vamos a ir directamente a la producción de la R como tal? Porque la R por sí sola es muy fuerte y complicada, pero si la agregas con otro fonema, otra consonante, es más fácil de producir. Ejemplo, traen, ok, la T explota y ya elevaste la lengua, entonces por consecuencia, cuando tú haces una vibración un poco más fuerte, vas a alcanzar a tener un poco de éxito en la producción. Y entonces tu chiquito va a sentirse exitoso. Ahora, cuando le salga por chispazo la producción, vas a generar algo que se llama felicitación específica. ¿Qué es la felicitación específica? Celebrarle lo que logró tu chiquito, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues justamente el que le digas, oye mi amor, muy bien, lo dijiste muy bien, fue un gran intento, dijiste traen y lo vuelves a bombardear. ¿Por qué? Vas a generar una reafirmación de la producción que le acaba de dar a su cerebro. No nos interesa su consciente, nos interesa su inconsciente para que sea capaz de producirlo otra vez y entonces se siente empoderado. Una persona empoderada es capaz de alcanzar lo que se propone. Entonces trabaja con ello. Ahora bien, ajustate tú muchísimo. Yo siempre me señalo la boca y esto hace que de manera inmediata tú veas mi boca, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque si yo me señalo, tú me miras y entonces eres capaz de captar la información que vas a emitir, ¿no? O que vas a imitar. Entonces, eso es lo que yo te pudiera sugerir al respecto de la R, ¿vale? Y me parece que ya son todas, ¿vale? Pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Utel. Nos estamos viendo, espero que pronto. Recuerda que yo soy Natalie Sayón y fue un placer. Muchas gracias por todo. Chao.